Déjame ser honesto contigo. Como físico teórico acostumbrado al rigor de los números, hay algo que me ha estado molestando y que a menudo me quita el sueño. Al observar las imágenes de las misiones Apolo, no veo el triunfo heroico de los libros de texto, sino una fragilidad aterradora que desafía la lógica. Algo se siente físicamente incorrecto en esas máquinas de aluminio y cinta enfrentando el vacío absoluto. Entiendo tu escepticismo, porque según las leyes de la probabilidad, aquello fue un suicidio controlado con un margen de error inexistente. Antes de desglosar los datos técnicos, dime por favor desde qué ciudad y en qué horario estás viendo este video. Olvida por un momento las imágenes granuladas en blanco y negro y las bandas sonoras heroicas que la cultura popular nos ha vendido durante décadas. Para entender la magnitud de la imposibilidad estadística que representó con acento agudo el programa Apolo, primero debemos aceptar una humillación matemática absoluta. La escala de lo que intentamos hacer no tiene precedentes en la historia de la ingeniería humana, y probablemente nunca los tendrá bajo los criterios de seguridad que rigen nuestra sociedad actual. La mayoría de las personas visualiza la Luna como un vecino cercano, un objeto que está ahí mismo, justo al cruzar la calle cósmica. Pero la realidad física es devastadora y profundamente alienígena. Cuando los astronautas pasaban al lado oculto de la Luna, el aislamiento se volvía absoluto. Durante 48 minutos en cada órbita, el contacto por radio desaparecía por completo. Estaban más solos que cualquier otro ser humano en la historia de la especie, separados de toda su biología, y de toda su historia, por miles de kilómetros de roca lunar y vacío absoluto. Ese silencio absoluto es capaz de quebrar la psique más entrenada. La mente humana busca patrones, busca compañía, busca una referencia terrestre que no existe en el cosmos. En ese confinamiento, cada pequeño error del compañero, cada ruido inesperado en la estructura de la nave, se magnifica hasta convertirse en una amenaza existencial. La falta de sueño, provocada por el estrés de saber que una sola chispa o una fuga microscópica significaría el fin, llevaba a los hombres al límite del colapso nervioso. Y sin embargo, debían mantener la calma para ejecutar maniobras de precisión, donde un error de milisegundos en el encendido del motor de ascenso, los dejaría varados en la órbita lunar para siempre, esperando a que el oxígeno se agotara. No podemos olvidar el impacto del regolito lunar dentro de este entorno confinado. Al regresar de las caminatas espaciales, los astronautas traían consigo ese polvo abrasivo pegado a sus trajes. Permíteme darte una perspectiva que destruirá tu percepción del espacio para siempre. Si redujéramos la Tierra al tamaño de un balón de baloncesto, la Luna sería una pequeña pelota de tenis situada a 7,5 metros de distancia. Ahora, considera esto con detenimiento. Toda nuestra tecnología moderna, todos nuestros satélites de comunicaciones y la majestuosa Estación Espacial Internacional, orbitan a tan solo 1 centímetro de la superficie de ese balón de baloncesto. Ir a la Luna no fue simplemente subir un poco más o extender nuestra presencia. Fue abandonar la seguridad absoluta de ese primer centímetro, para lanzarse a través de un vacío hostil de 7 metros con una precisión milimétrica. Ese salto de escala es lo que la narrativa pública ignora convenientemente. Para cruzar ese abismo, nos enfrentamos al implacable dictado de la ecuación de Tsiolkovsky sobre la propulsión de cohetes. Esta ley fundamental de la física establece una relación exponencial entre la masa del combustible y la carga útil. Para lograr que 3 hombres y un vehículo llegaran a la superficie lunar y regresaran con vida, el Saturno V tenía que ser, en un 95%, puro combustible. Lo que quedaba, ese escaso 5% restante, incluía los motores, la estructura, los sistemas de soporte vital, y la cápsula. Al quitarse los cascos dentro del módulo, inhalaban estas partículas de vidrio microscópico. El regolito no es como el polvo terrestre, no tiene bordes redondeados por la erosión. Es afilado como el diamante. Al entrar en los pulmones, provocaba una inflamación aguda conocida como la fiebre del feno lunar. Imaginen estar atrapados en un espacio del tamaño de un armario, con los ojos irritados, la garganta ardiendo y los pulmones inflamados, mientras intentas pilotar una nave que se desintegra lentamente bajo el bombardeo de la radiación ionizante. La radiación es, quizás, el aspecto más aterrador de este factor humano. Al salir de la magnetosfera terrestre, los astronautas perdían su escudo natural. Cada vez que cerraban los ojos, muchos de ellos informaban haber visto destellos de luz brillantes. No eran alucinaciones,
eran rayos cósmicos de alta energía atravesando físicamente sus globos oculares y chocando con la retina. La nave no ofrecía una protección real contra esto. El aluminio era demasiado delgado. Cada uno de esos destellos representaba una partícula cargada destruyendo cadenas de ADN en su cerebro o en sus órganos internos. Estaban siendo cocinados a un nivel subatómico mientras intentaban mantener la cordura en medio de la oscuridad. La dinámica social en este entorno es un estudio de caso sobre la resistencia del espíritu humano pero también sobre su fragilidad. Esto significa que la nave no era un vehículo blindado diseñado para el combate contra el cosmos. Era un tanque de combustible de proporciones colosales con una pared tan fina que, en ciertos sectores críticos, el espesor que separaba a los astronautas del vacío absoluto era menor que el de 2 latas de refresco apiladas una sobre otra. Estábamos enviando seres humanos al espacio profundo dentro de un envase de aluminio presurizado, sometido a vibraciones y presiones que deberían haber desintegrado cualquier estructura convencional según los estándares modernos. La energía liberada por el primer estadio del Saturno V durante la ignición no era simplemente fuego. Era el equivalente a la detonación controlada de una bomba atómica táctica de 2 kilotones, ocurriendo justo bajo los pies de la tripulación. Cada segundo que pasaba, el cohete devoraba 13,5 toneladas de propelente criogénico. No hay margen de maniobra en una explosión de esa magnitud. Cualquier mínima imperfección en las válvulas, cualquier fluctuación térmica en la presión de los tanques, y la misión se habría convertido en un cráter instantáneo en la plataforma de lanzamiento. Y aquí es donde la humillación se vuelve tecnológica y casi ridícula. El ordenador de orientación del Apolo, conocido como AGC, poseía menos capacidad de procesamiento que el chip básico que hoy controla la carga de la batería de tu teléfono inteligente. 3 hombres, seleccionados por su frialdad y capacidad analítica, obligados a convivir en una intimidad forzada que desafía cualquier norma social. No hay escapatoria. No hay un momento para estar solo con tus propios pensamientos sin el escrutinio de los sensores de telemetría que envían tu ritmo cardíaco y tu frecuencia respiratoria a un equipo de médicos en Houston. La pérdida de la autonomía personal es total. Eres una extensión biológica de la máquina, un sensor más en el sistema. Y esa deshumanización tiene un precio psicológico que rara vez se discute en los libros de historia. Hoy en día, cuando planteamos misiones a Marte, el factor humano se convierte en el obstáculo insalvable. Si 8 días en la Apolo llevaron a los astronautas al borde del agotamiento físico y mental, ¿qué harían 9 meses de aislamiento total en una nave rumbo al planeta rojo? La distancia de Marte significa que el retraso en la comunicación ya no será de segundos sino de 20 minutos. Si ocurre una emergencia, si un incendio comienza en la cabina o si un sistema crítico falla, la Tierra no podrá ayudarte. Para cuando tu mensaje llegue a Houston y la respuesta regrese a ti, ya habrás muerto hace mucho tiempo. Ese nivel de soledad no es algo para lo que nuestra biología esté preparada. Intentar navegar a través del sistema Tierra-Luna con ese equipo es el equivalente funcional de intentar pilotar un portaaviones en medio de una tormenta perfecta, utilizando únicamente un reloj digital de pulsera de los años 80. No existía una redundancia sistémica real, porque no podíamos permitirnos el peso de un segundo sistema de respaldo. Si el ordenador fallaba o se saturaba, la muerte era la única telemetría restante. Durante el descenso del Apolo 11, la situación llegó a un punto de ruptura cuando la computadora se bloqueó por sobrecarga de datos, mientras Neil Armstrong buscaba desesperadamente un lugar donde no estrellarse contra las rocas lunares. Al final, aterrizaron con apenas 25 segundos de combustible restantes antes de que se activara el protocolo de aborto obligatorio. Esa diferencia de escala entre nuestra ambición y nuestra capacidad técnica real es aterradora cuando se analiza con la frialdad de los datos. Si eres de los que prefiere la verdad cruda de los números por encima de la comodidad del mito cinematográfico, considera suscribirte a este canal. Aquí no nos conformamos con el espectáculo visual, aquí diseccionamos la matemática real que se esconde detrás del ruido publicitario. Porque solo cuando comprendes lo cerca que estuvimos del desastre total en cada segundo de la misión, puedes empezar a vislumbrar la verdadera y sombría naturaleza de lo que ocurrió en esos años de locura técnica. Somos animales sociales, evolucionados para vivir en grupos, bajo un cielo azul, y con la seguridad de que el suelo bajo nuestros pies es sólido. En el espacio, todo eso desaparece. La misión Apolo fue un triunfo, sí, pero fue un triunfo de la voluntad sobre la probabilidad biológica.
Fue un suicidio controlado donde 3 hombres aceptaron la posibilidad estadística de no regresar, no solo por fallos mecánicos, sino por el colapso de su propio cuerpo y mente. La fragilidad de la vida humana chocando contra la indiferencia absoluta del universo. Cada vez que miramos las fotos de los astronautas sonriendo en la Luna, debemos recordar que detrás de esos visores de oro, había hombres luchando contra la náusea, el dolor físico, el miedo paralizante, y una soledad tan profunda que no tiene nombre en ningún idioma terrestre. Hemos construido una cultura que ignora este sufrimiento en favor de la épica tecnológica. Pero si queremos ser honestos sobre nuestro futuro en las estrellas, debemos aceptar que el espacio no es para nosotros. Es un lugar que nos rechaza en cada nivel de nuestra existencia. Para sobrevivir allí, aunque sea por unos pocos días, debemos estar dispuestos a pagar un precio que la mayoría de las personas ni siquiera puede imaginar. El costo no se mide solo en dólares o en combustible, sino en la integridad de nuestras células y en la estabilidad de nuestra psique. Usted cree que conoce la Luna por las fotografías granuladas y el resplandor romántico en el cielo nocturno, pero la realidad física de ese lugar es un insulto a la biología terrestre. Olvide la idea de un desierto tranquilo y polvoriento. Imagine en su lugar un campo de batalla, donde el enemigo es invisible, microscópico y eterno. Cuando hablamos de la imposibilidad estadística de las misiones Apolo, no solo nos referimos a los motores que podrían explotar, o a los tanques de combustible que eran poco más que cáscaras de huevo. Hablamos de lo que el espacio le hace a la carne, al hueso y al código fundamental de la vida. El primer villano invisible que los astronautas enfrentaron no fue el vacío, sino el regolito lunar. No es arena. No es tierra. En la Tierra, el viento y el agua erosionan los granos de arena durante millones de años hasta redondear sus aristas. En la Luna, no hay atmósfera. Los impactos de micrometeoritos trituran la roca y el vidrio en fragmentos que conservan bordes tan afilados como cuchillas de obsidiana en una escala microscópica. El regolito es, en esencia, polvo de diamante cargado electrostáticamente. Cuando los astronautas caminaron sobre la superficie, este polvo se adhirió a todo. No se puede sacudir. Es una sustancia invasiva que comenzó a lijar las capas de los trajes espaciales de polímeros avanzados con cada movimiento de las articulaciones. Al final, la pregunta no es si tenemos la tecnología para volver a la Luna o para llegar a Marte. La pregunta es si tenemos el derecho de pedirle a un ser humano que soporte ese nivel de tortura física y mental en nombre del progreso. El silencio absoluto puede quebrar a cualquiera. ¿Cómo lidiarías tú con 9 meses de aislamiento total, sabiendo que no hay rescate posible y que cada aliento depende de una máquina que podría fallar en cualquier segundo? Comparte tu estrategia mental abajo. Me interesa saber si crees que la mente humana es capaz de superar la barrera del aislamiento profundo, o si, al final, somos prisioneros de nuestra propia biología terrestre. Muchos se preguntan, con una mezcla de sospecha y melancolía, ¿por qué no hemos regresado a la Luna en más de medio siglo? Si la tecnología avanza de forma exponencial, si llevamos un superordenador en el bolsillo y si los cohetes de hoy aterrizan verticalmente sobre barcazas en el océano, el hecho de que no haya una base lunar permanente, parece, a primera vista, una prueba de que algo no encaja. Sin embargo, la realidad es mucho más decepcionante y, al mismo tiempo, más aterradora que cualquier teoría de la conspiración. No hemos vuelto porque, en un sentido técnico y logístico muy real, hemos olvidado cómo hacerlo. En apenas unas horas, el regolito había penetrado las vellosidades del tejido, y estaba destruyendo los sellos de las botas. Pero el horror real comenzaba dentro del módulo lunar. Al quitarse los cascos, los astronautas inhalaron este polvo que flotaba en la cabina. Imaginen fragmentos de vidrio afilados entrando en los delicados alvéolos de los pulmones. No hay moco que pueda atraparlo eficazmente porque estas partículas son tan pequeñas que se clavan directamente en el tejido pulmonar, desgarrando las membranas celulares a un nivel mecánico. Los astronautas informaron de lo que llamaron la fiebre del heno lunar. Sus gargantas se cerraban, sus ojos se ponían rojos, y sus pulmones comenzaban a inflamarse en una reacción inmunológica desesperada ante un invasor que el cuerpo humano jamás había encontrado en su historia evolutiva. Sus cuerpos estaban siendo lijados desde adentro. Mientras sus pulmones luchaban contra el cristal lunar, sus células enfrentaban un asalto aún más siniestro. Para llegar a la Luna, la cápsula Apolo tuvo que atravesar los cinturones de Van Allen. Imagine la Tierra envuelta en una armadura invisible de partículas cargadas,
un laberinto de protones y electrones atrapados por el campo magnético del planeta. Al salir de la magnetosfera, los astronautas perdieron su único escudo contra el bombardeo incesante del cosmos. Aquí es donde la física se vuelve visceral. La respuesta no reside en una falta de voluntad romántica, sino en lo que yo llamo el baño de agua fría económico, y la regresión de la infraestructura industrial. Para entender esto, debemos abandonar la idea de que el progreso tecnológico es una escalera mecánica que siempre sube. La tecnología es, en realidad, un ecosistema vivo. Cuando el programa Apolo terminó, no solo se guardaron los planos en un cajón, se desmanteló toda la selva industrial que sostenía esos planos. El Saturno V no era simplemente un objeto que podías fabricar en una línea de montaje como un coche moderno. Era una catedral de ingeniería construida a mano por 400.000 personas y más de 20.000 empresas diferentes. Muchas de esas empresas ya no existen. Los moldes específicos para fundir las aleaciones de los motores F1 se destruyeron o se perdieron. Los artesanos que sabían exactamente cuánta presión aplicar a una soldadura crítica en la cámara de combustión han fallecido, llevándose consigo un conocimiento tácito que nunca se puso por escrito. Intentar construir un Saturno V hoy sería como intentar que un arquitecto moderno construya una pirámide de Egipto utilizando solo herramientas de la Edad de Bronce. Podríamos entender la geometría, pero hemos perdido la conexión con los procesos materiales originales. La gente cree que tener los planos es suficiente, pero un plano no te dice cómo se comporta un metal específico bajo una vibración de baja frecuencia si el proveedor de ese metal cerró su fundición en 1974. La nave estaba construida principalmente de aluminio. Cuando un protón de alta energía golpea un átomo de aluminio en la pared de la nave, ocurre un fenómeno físico llamado Bremsstrahlung, o radiación de frenado. El metal, en lugar de bloquear la radiación, se convierte en un emisor de rayos X secundarios. La pared de la nave no era un refugio, era una fuente de metralla invisible. Usted debe visualizar lo que esto le hace a una cadena de ADN. Imagine una escalera de caracol de cristal siendo golpeada por balas de rifle. Las partículas ionizantes atraviesan el cuerpo del astronauta a velocidades increíbles, colisionando con las moléculas de agua que componen el 70% de su carne. Al golpear el agua, la radiación crea radicales libres, sustancias químicas altamente reactivas que buscan desesperadamente estabilizarse robando electrones de las estructuras celulares. El resultado es una carnicería molecular. Las cadenas de ADN se rompen, se retuercen y se mutan en tiempo real. En cada segundo de la misión, millones de pequeñas explosiones químicas estaban ocurriendo en el interior de los órganos de la tripulación. El riesgo de cáncer fatal no era una estadística lejana, era una certeza biológica que se acumulaba con cada hora de exposición. La única razón por la que estos hombres no regresaron con los órganos licuados o con quemaduras por radiación aguda, es que tuvimos una suerte estadísticamente absurda. Hemos sufrido una amnesia tecnológica selectiva. Reconstruir la capacidad de ir a la Luna hoy no significa desempolvar tecnología vieja, significa inventarla de nuevo desde cero, y eso es prohibitivamente caro. Hablemos de los números, porque el dinero es la gravedad de la política. En el pico del programa Apolo, la NASA consumía casi el 4% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Hoy, el presupuesto de la NASA apenas roza el 0,5%. En términos modernos, el programa Apolo costó el equivalente a casi 300.000 millones de dólares. Fue un esfuerzo de guerra sin una guerra declarada. Fue una anomalía estadística en la historia de la economía humana. La sociedad actual, fragmentada y obsesionada con los resultados trimestrales, simplemente no tiene el estómago financiero para una inversión de esa magnitud sin un beneficio económico inmediato. La Luna con su regolito abrasivo y su ausencia de agua líquida fácil de extraer, no ofrece un retorno de inversión que satisfaga a un consejo de administración o a un electorado preocupado por la inflación. A esto debemos sumar el laberinto asfixiante de la burocracia moderna y el cambio radical en nuestra percepción del riesgo. En la década de los 60, vivíamos bajo la sombra constante de una aniquilación nuclear inminente. El Sol es una bestia voluble. Durante el período de las misiones Apolo, nuestra estrella se encontraba en un mínimo de actividad fortuito. Si una sola eyección de masa coronal, o un evento de partículas solares de gran magnitud, hubiera ocurrido mientras la nave estaba fuera de la protección de la Tierra,
la delgada pared de aluminio habría sido tan útil como una hoja de papel contra un lanzallamas. En cuestión de minutos, la dosis de radiación habría superado los niveles letales. Los astronautas habrían experimentado náuseas violentas, seguidas por el colapso de su sistema nervioso central, y una muerte agónica en la oscuridad del espacio profundo, a cientos de miles de kilómetros de cualquier hospital. Sus cuerpos se habrían convertido en cáscaras biológicas quemadas por un viento solar, que no pueden ver ni sentir, hasta que es demasiado tarde. Incluso sin una tormenta solar, la falta de gravedad comenzaba su propio proceso de desmantelamiento. Sin la carga constante del peso, el cuerpo humano decide que ya no necesita sus cimientos. El calcio comienza a filtrarse de los huesos y a ser expulsado a través de la orina. Los huesos se vuelven porosos, frágiles, listos para romperse ante el menor impacto al regresar a la Tierra. El corazón, ese músculo que ha trabajado toda su vida contra la gravedad para bombear sangre al cerebro, comienza a atrofiarse. Ese clima de tensión permitía que la sociedad aceptara márgenes de seguridad que hoy consideraríamos criminales. Los astronautas de la Apolo eran esencialmente pilotos de prueba aceptando una misión con una probabilidad de supervivencia que en muchas simulaciones actuales no superaría el 50%. Hoy, la cultura institucional de agencias como la NASA es de riesgo cero. Si existe una posibilidad entre 1000 de que un tornillo falle, la misión se detiene durante 3 años para una revisión completa. Esta parálisis por análisis es el resultado natural de décadas de escrutinio público y político. En 1969, un fracaso era una tragedia heroica en la lucha contra el comunismo. Hoy, un fracaso es una audiencia en el Congreso, una pesadilla de relaciones públicas y el fin de las carreras de cientos de administradores. Hemos intercambiado la audacia por la supervivencia administrativa. Es frustrante observar este panorama. Ver cómo el potencial humano se asfixia bajo capas de trámites, falta de visión a largo plazo, y una cobardía institucional que prefiere no intentar nada antes que arriesgarse a fallar, es una de las mayores tragedias de nuestra era. Si estás de acuerdo en que deberíamos priorizar el avance científico y la exploración real por encima de los juegos políticos y la burocracia paralizante, deja tu apoyo con un me gusta. Se vuelve más pequeño, más débil, una bomba que olvida cómo funcionar en un mundo con peso. Es una forma de entropía biológica acelerada. El cuerpo humano no está diseñado para el cosmos, es una máquina orgánica ajustada con precisión para una presión atmosférica específica, una gravedad específica y un nivel de radiación específico. Sacarlo de ese nicho es como intentar hacer funcionar un motor de combustión interna en el fondo del océano. Lo que la narrativa oficial oculta bajo capas de heroísmo es que cada segundo de la misión Apolo fue una apuesta contra la desintegración física. Estaban confinados en un espacio del tamaño de un armario, respirando polvo de vidrio, con sus células siendo bombardeadas por partículas que atraviesan el metal como si fuera humo, y con sus esqueletos disolviéndose lentamente en su propio torrente sanguíneo. No era una exploración científica cómoda, era un acto de supervivencia brutal. La fragilidad de la carne humana es el mayor obstáculo para la conquista del espacio, y en los años 60 simplemente decidimos ignorar esa fragilidad y esperar que la suerte fuera suficiente. Mirando hacia atrás, con todo el conocimiento médico y radiobiológico que poseemos hoy, la misión parece una locura colectiva. Enviamos hombres a un entorno que los odia activamente, protegidos por poco más que ingenio y esperanza. Es la única forma de señalar que todavía hay quienes valoran la verdad técnica por encima de la comodidad del estancamiento. La infraestructura que permitió la llegada a la Luna era un organismo que necesitaba ser alimentado constantemente. Al dejar de invertir, el organismo murió. Perdimos la cadena de suministros de componentes electrónicos endurecidos para el espacio que no se fabrican en masa. Perdimos la capacidad de producir ciertos aislantes térmicos, porque los químicos utilizados fueron prohibidos por normativas ambientales posteriores. Cada pequeña pieza del rompecabezas tecnológico ha cambiado o ha desaparecido. Cuando hoy intentamos volver con el programa Artemis, nos damos cuenta de que no estamos continuando un camino, sino tratando de desbrozar una selva, que ha vuelto a crecer sobre la carretera que construyeron nuestros abuelos. Incluso el concepto de eficiencia nos juega en contra. Los ingenieros de la Apolo usaban reglas de cálculo, y tomaban decisiones intuitivas basadas en la experiencia física directa. Hoy,
Dependemos de modelos computacionales tan complejos que a veces perdemos de vista la realidad del hardware. Hemos ganado en precisión digital, pero hemos perdido en audacia mecánica. El módulo lunar era tan delgado que podías atravesar su pared con un destornillador, si no tenías cuidado. ¿Qué comité de seguridad moderno aprobaría una nave donde la separación entre el astronauta y el vacío letal es menos espesa que 2 latas de refresco apiladas? El regolito lunar sigue allí, esperando en la superficie, capaz de inutilizar pulmones y maquinaria con la misma eficiencia despiadada. La radiación sigue fluyendo a través del vacío, lista para desgarrar el código genético de cualquiera que se atreva a salir de nuestra burbuja planetaria. Esta es la realidad de la exploración espacial que los libros de texto no se atreven a describir con detalle. No es solo un problema de motores y órbitas. Es un problema de cómo evitar que el cuerpo humano se convierta en una masa de células mutadas y huesos de cristal. Es una forma brutal de morir, lenta, invisible y solitaria, sabiendo que cada respiración dentro de la cabina está introduciendo más fragmentos de vidrio en tus pulmones, y que cada rayo cósmico está reescribiendo tu destino biológico. La valentía requerida para aceptar esos términos no es algo que podamos medir con instrumentos. Sabiendo que el espacio no solo intentará sofocarte, sino que intentará desmantelar tu propia estructura molecular mientras aún estás vivo, yo te pregunto a ti, ¿todavía te ofrecerías como voluntario para esta misión? Cuéntame en los comentarios si crees que el progreso humano justifica este nivel de sacrificio físico. Entramos ahora en lo que me gusta llamar el laberinto de la ingeniería, un lugar donde las leyes de la física y las limitaciones materiales de los años 60 se entrelazaron para crear lo que solo puede describirse como un ciclo interminable de sí, pero ninguno. Por eso, cualquier nave moderna que diseñemos para volver, será necesariamente más pesada, más compleja, y por lo tanto, mucho más costosa de poner en órbita debido a la implacable ecuación de Tsiolkovsky. La paradoja logística es que cuanto más sabemos sobre los peligros de la Luna, más difícil se vuelve ir. El regolito lunar, ese polvo de cristal que mencionamos antes, no es solo un peligro para los pulmones, es una pesadilla logística para cualquier maquinaria. En las misiones Apolo, los trajes espaciales quedaron prácticamente inutilizados después de solo 3 días de exposición. Las juntas de los brazos y las piernas se bloqueaban porque el polvo microscópico actuaba como un abrasivo industrial. Para establecer una presencia permanente, necesitaríamos materiales que aún no hemos perfeccionado, o sistemas de limpieza electrostática que todavía están en fase de prototipo. No se trata solo de llegar, se trata de sobrevivir a un entorno que intenta activamente desmantelar cada pieza de tecnología que enviamos. Al final del día, la ida a la Luna fue un salto al vacío realizado por una civilización que estaba dispuesta a quemar su riqueza y sus vidas en el altar del prestigio geopolítico. Hoy, somos una civilización más vieja, más cautelosa y mucho más burocrática. Hemos pasado de ser exploradores que aceptaban el suicidio controlado de la ingeniería, a ser administradores de un declive tecnológico elegante. Si el análisis del regolito y la radiación les pareció desalentador, la realidad de las máquinas que debían protegernos es, en muchos sentidos, aún más inquietante. Cuando observamos el módulo lunar hoy en día, en la quietud de un museo, hay algo que no encaja. No parece una nave espacial de una civilización avanzada. Parece un proyecto de ciencias de secundaria, construido con papel de aluminio y cinta adhesiva. Y la razón de esto no es la falta de estética, sino una guerra desesperada contra la masa. Ustedes deben comprender que la ingeniería aeroespacial no es la búsqueda de la perfección, sino la gestión del fracaso aceptable. En la misión Apolo, cada gramo era un enemigo. Aquí es donde nos topamos con la tiranía de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Esta ley fundamental de la física establece una relación exponencial entre el combustible que llevas y la masa que puedes mover. Para llevar a 3 hombres, un módulo de mando y un vehículo lunar a la Luna, el Saturno V tenía que ser 95% combustible. Solo el 5% restante era estructura, sistemas y seres humanos. Esto significa que la nave no era un vehículo con un tanque de combustible. Era un tanque de combustible gigante con una pequeña e insignificante mota de supervivencia en la punta. La Luna sigue ahí, a 380.000 kilómetros, recordándonos cada noche que una vez fuimos capaces de hacer lo imposible, no porque fuera fácil o porque tuviéramos la tecnología adecuada,
sino porque tuvimos la insolencia de ignorar las probabilidades estadísticas que decían que nunca deberíamos haber salido de la atmósfera. El baño de agua fría no es descubrir que la misión fue un fraude, sino darte cuenta de que, en nuestra situación actual, somos incapaces de repetir la hazaña de nuestros antepasados. Hemos perdido la receta del fuego, y ahora nos toca temblar de frío en la oscuridad de nuestra propia eficiencia. Llegados a este punto, debemos hacer una pausa necesaria en nuestro análisis técnico para enfrentar una realidad mucho más incómoda y profunda. Hemos desglosado la imposibilidad estadística, la física de partículas y la erosión industrial, pero hay una pregunta que subyace bajo cada tornillo y cada gramo de combustible del programa Apolo. Es una pregunta que nuestra sociedad moderna, tan obsesionada con la seguridad y el protocolo, parece incapaz de responder con honestidad. ¿Fue la llegada a la Luna un triunfo legítimo de la exploración humana, o fue, en realidad, un acto de negligencia ética a escala global que hoy calificaríamos de criminal? Debemos llamar a las cosas por su nombre. La misión Apolo no fue una expedición científica bajo los estándares que entendemos hoy. Debido a esta limitación brutal, los ingenieros tuvieron que tomar decisiones que hoy consideraríamos criminales. Por ejemplo, las paredes del módulo lunar. Para ahorrar peso, en algunos puntos críticos, el espesor del aluminio que separaba al astronauta del vacío absoluto del espacio era de solo 0,038 milímetros. Eso es menos que el grosor de 2 latas de refresco apiladas. Si un astronauta hubiera tropezado y golpeado la pared con una herramienta afilada, podría haber perforado el casco de la nave tan fácilmente como se perfora un cartón de leche. Es un suicidio controlado. Los astronautas vivían dentro de una lata de refresco presurizada, que volaba a miles de kilómetros por hora a través de un campo de tiro de micrometeoritos. Aquí es donde comienza el ciclo del sí pero. Muchos entusiastas de la tecnología moderna sugieren soluciones que parecen obvias. Algunos dicen que deberíamos haber usado escudos de plomo o tanques de agua para bloquear la radiación de los cinturones de Van Allen. Sí, el agua y el plomo son excelentes para detener partículas cargadas, pero el plomo y el agua son increíblemente pesados. Si añades una capa de protección de plomo, aumentas la masa. Si aumentas la masa, necesitas más combustible. Si añades más combustible, necesitas tanques más grandes, lo que añade más masa, lo que a su vez requiere aún más combustible. Fue un suicidio controlado de ingeniería. Cuando observamos la fragilidad de aquellas máquinas, nos enfrentamos a una disonancia cognitiva brutal. Por un lado, la narrativa oficial nos vende la imagen de una tecnología avanzada y segura. Por otro, los datos nos gritan que enviamos a 3 hombres al vacío más hostil imaginable dentro de una estructura cuyo espesor, en puntos críticos, era menor al de 2 latas de refresco apiladas. Imaginen por un momento la responsabilidad moral de los directores de vuelo. Ellos sabían, mejor que nadie, que estaban operando en un margen de error tan estrecho que rozaba la inexistencia. Sabían que el computador de orientación de la Apolo tenía menos capacidad de proceso que el chip que hoy gestiona la carga de la batería de un teléfono móvil. Intentar navegar un portaaviones en medio de una tormenta ciega usando solo un reloj digital de los años 80 no es valentía. Es una apuesta suicida donde el tablero de juego es el cosmos y las fichas son vidas humanas. Hoy nos preguntamos por qué no hemos regresado a la Luna con la rapidez que desearíamos. La respuesta no es solo económica o técnica, es ética. Nuestra civilización actual ha desarrollado una cultura de riesgo cero. Analizamos cada variable, exigimos redundancias triples, y simulamos cada escenario millones de veces antes de mover un solo componente. Es una espiral logística que termina con un cohete que pesa más que el Everest y que nunca despegará de la plataforma. La solución a la radiación era simplemente no tener solución y rezar para que no ocurriera una tormenta solar durante los 8 días de la misión. Otros proponen el uso de motores de propulsión nuclear o incluso conceptos teóricos como motores de curvatura para eliminar el problema del tiempo de exposición. Sí, la propulsión térmica nuclear es teóricamente eficiente y podría reducir drásticamente el tiempo de viaje, pero en 1969, e incluso hoy, la infraestructura necesaria para lanzar y operar un reactor nuclear seguro en el espacio es inexistente. El riesgo de una explosión en la plataforma de lanzamiento que disperse material radiactivo por toda la atmósfera terrestre es una barrera política y ética insuperable. En cuanto a los motores de curvatura, pertenecen al reino de la ciencia ficción, ya que requieren formas de energía y materia exótica que violan nuestra comprensión actual de la relatividad general.
Incluso la redundancia de sistemas, que es el estándar de oro en la aviación moderna, era un lujo que la Apolo no podía permitirse. En un avión comercial, si un motor falla, hay otro. Si un sistema hidráulico colapsa, hay un respaldo. En el módulo lunar, había componentes llamados puntos únicos de falla. En los años 60, esa precaución no existía, o mejor dicho, fue sacrificada en el altar de la geopolítica. La urgencia de la Guerra Fría transformó a los astronautas en componentes biológicos desechables de un sistema mecánico experimental. Si hoy una agencia espacial propusiera una misión con una probabilidad de supervivencia del 50%, el proyecto sería cancelado en su primera fase de revisión. La sociedad moderna no tolera el nivel de riesgo que los ingenieros de la NASA ignoraron sistemáticamente. ¿Cómo justificamos, desde nuestra moral actual, haber expuesto a seres humanos a los cinturones de Van Allen, confiando únicamente en que la actividad solar se mantuviera baja por pura suerte estadística? Un solo evento de partículas solares severo habría convertido el módulo de comando en una tumba irradiada en cuestión de minutos. No había blindaje suficiente. No había escape. Solo había esperanza. Incluso el propio suelo lunar, ese regolito que describimos como polvo de diamante, representa un dilema moral. Sabían que era abrasivo, pero no comprendían hasta qué punto destruiría las medallones de los trajes, y penetraría en los pulmones de los tripulantes. Los enviamos a caminar sobre un campo minado de vidrio microscópico, sin conocer las consecuencias biológicas a largo plazo de esa exposición. Si el motor de ascenso del módulo lunar no se encendía en la superficie de la Luna, no había un segundo motor. No había un plan de rescate. Los astronautas simplemente se quedarían allí hasta que su oxígeno se agotara. El diseño se basaba en la esperanza de que el hardware funcionara perfectamente a la primera, en un entorno que nunca había sido probado por completo. Hablemos de la capacidad de procesamiento de datos, porque este es un punto donde la escala del riesgo se vuelve casi cómica. El computador de orientación de la Apolo, el AGC, operaba a una frecuencia de 1 MHz. Para que tengan una perspectiva, el chip que gestiona la carga de la batería en su teléfono inteligente actual tiene miles de veces más potencia de cálculo que la máquina que navegó desde la Tierra hasta la Luna. Intentar realizar un aterrizaje lunar con esa tecnología es el equivalente técnico a intentar navegar un portaaviones a través de un campo de minas en medio de una tormenta, usando solo un reloj digital, Casio de los años 80. Cada comando, cada corrección de trayectoria, dependía de una arquitectura de memoria tejida a mano, por trabajadoras de fábricas textiles, literalmente hilos de cobre pasando a través de núcleos magnéticos. Si un solo hilo se rompía debido a la vibración del lanzamiento, la misión terminaba en tragedia. Entonces, debemos preguntarnos con total frialdad si lo que admiramos es el progreso, o si lo que realmente nos fascina es la temeridad absoluta. ¿Es ético avanzar a costa de ignorar la fragilidad biológica de nuestra propia especie? ¿Es la exploración un fin que justifica cualquier medio, incluso cuando ese medio implica enviar a personas a un entorno donde, según todas las leyes de la termodinámica, no deberían haber sobrevivido? Esta es la cuestión fundamental que separa a nuestra era de la era Apolo. No es solo que hayamos perdido los moldes del Saturno V, o que la cadena de suministro se haya desvanecido, es que hemos perdido la capacidad de ser tan imprudentes. Hemos ganado en humanidad y en respeto por la vida, pero ese mismo respeto nos mantiene anclados a la órbita baja terrestre, donde el campo magnético todavía nos protege. Esta es la pregunta final que quiero dejar sobre la mesa. ¿Vale la pena el sacrificio humano por el progreso tecnológico? ¿Debemos aceptar que la única forma de convertirnos en una civilización de tipo 1 es retomar ese desprecio por el riesgo individual en favor de un salto colectivo? ¿O es preferible quedarnos en la seguridad de nuestra cuna hasta que la tecnología sea tan perfecta que el peligro sea inexistente, aunque eso signifique no volver a pisar otro mundo en siglos? La precisión requerida era inhumana. Consideren el aterrizaje de la Apolo 11. Debido a una serie de errores en la navegación y a la topografía imprevista, Neil Armstrong tuvo que tomar el control manual del módulo. En ese momento, la tiranía del combustible volvió a aparecer. Cuando el módulo finalmente tocó el suelo lunar, solo quedaban 25 segundos de combustible antes de que el sistema se viera obligado a abortar la misión o estrellarse. 25 segundos de margen después de viajar 400.000 kilómetros. Es una ventana de error tan estrecha que desafía cualquier protocolo de seguridad moderno. Hoy,
Ninguna agencia espacial permitiría un aterrizaje con menos de un 10 o 15% de reserva de combustible. La Apolo operaba en el filo de la navaja de lo estadísticamente imposible. Es un quebracabeza de ingeniería fascinante, y si estás disfrutando de este análisis técnico profundo, verifica si estás suscrito. Tenemos muchos otros misterios de la física para resolver juntos. Esta fragilidad estructural se extiende a la logística del regreso. Para volver a la Tierra, la cápsula de mando debía golpear la atmósfera en un ángulo extremadamente preciso, entre 5,5 y 7,5 grados. Si el ángulo era demasiado empinado, la nave se desintegraría por la fricción y las fuerzas G excesivas, convirtiendo a los astronautas en cenizas en segundos. Me gustaría leer su opinión sincera en los comentarios. No busco la respuesta políticamente correcta, sino su visión como personas que comprenden la brutalidad de la física que hemos discutido. ¿Fue la misión Apolo una hazaña heroica o una irresponsabilidad histórica que no debería repetirse? Es un debate que necesitamos tener si realmente pretendemos volver a las estrellas. Llegamos a este punto con una comprensión cruda y despojada de romanticismo sobre nuestra propia historia. Las misiones Apolo no fueron el primer paso lógico y seguro de una expansión galáctica, sino un error estadístico monumental. Fueron un acto de voluntad pura que desafió todas las leyes de la probabilidad y la seguridad moderna. Aquellos hombres no eran colonos en el sentido tradicional, eran sobrevivientes de un suicidio controlado que operaron en el filo de una navaja física y termodinámica. Al analizar los datos, al ver la fragilidad de esas naves de aluminio y la letalidad del regolito, nos damos cuenta de que no deberíamos haber vuelto. Pero volvimos. Y es precisamente en esa imposibilidad estadística, donde reside la verdadera chispa de lo que significa ser humano. Mirar este abismo de riesgos, no debe sumirnos en el pesimismo, sino en un profundo y solemne respeto por nuestra especie. Si el ángulo era demasiado plano, la cápsula rebotaría en la atmósfera como una piedra sobre el agua, y se perdería para siempre en el vacío del espacio profundo, sin posibilidad de retorno. No había margen para el error humano o mecánico. Y todo esto se calculaba con reglas de cálculo y tablas de logaritmos por hombres que llevaban días sin dormir, respirando aire reciclado y filtrado por sistemas que ya estaban fallando. Cuando la gente pregunta por qué no hemos vuelto a la Luna con la misma facilidad, la respuesta es que hemos perdido la capacidad de aceptar ese nivel de riesgo. La sociedad moderna no tolera la posibilidad de un 50% de bajas en una misión de exploración. Hemos pasado de una era de audacia suicida a una de precaución burocrática. Pero más allá de eso, está el problema de la infraestructura. No se trata solo de tener los planos del Saturno V. Se trata de los miles de proveedores. Los artesanos especializados que sabían cómo soldar esas paredes de aluminio de micras de espesor. Y las fábricas químicas que producían los combustibles exóticos. Esa cadena de suministros ha desaparecido. Reconstruir la tecnología Apolo hoy no sería como desempolvar un coche viejo. Sería como intentar reconstruir las pirámides de Giza, usando solo las herramientas de la cuarta dinastía, pero en un mundo que solo sabe usar impresoras 3D. Si fuimos capaces de cruzar el vacío con tecnología que hoy nos parece primitiva, si pudimos sobrevivir al polvo de diamante lunar y a las ráfagas invisibles de los cinturones de Van Allen, usando poco más que reglas de cálculo y un coraje que raya en la locura, entonces el destino de nuestra especie no está confinado a este pequeño punto azul. La realidad es que somos una civilización en plena metamorfosis. Actualmente somos lo que los físicos llaman una civilización de tipo cero. Somos una cultura que todavía lucha por dominar la energía de su propio planeta y que se asusta ante la escala de su propio patio trasero. Sin embargo, el camino hacia adelante es claro, y es ahí donde la esperanza se vuelve tangible. El objetivo final de nuestra ingeniería y de nuestra ciencia es convertirnos en una civilización de tipo 1. En ese estado, el viaje a la Luna ya no será un milagro peligroso, o una apuesta de vida o muerte, sino una rutina industrial tan común como cruzar un océano en un barco de carga. Imaginamos un futuro donde las naves no sean cáscaras delgadas como latas de refresco, sino fortalezas de blindaje magnético que desvíen la radiación como si fuera una lluvia ligera. Visualizamos un mañana donde el Delta V ya no sea una limitación agónica, sino una variable controlada por motores de fusión, que nos permitan movernos por el sistema solar, con la libertad de quien camina por su propia casa. El laberinto de la ingeniería nos enseña que la Apolo no fue el primer paso de una progresión lógica, sino un salto desesperado y brillante que agotó todos los recursos y la suerte de una generación.
Cada solución técnica que implementamos hoy nos lleva de nuevo al mismo muro. Queremos proteger a los astronautas, pero eso los hace demasiado pesados para moverse. Queremos que la nave sea segura, pero la seguridad requiere redundancia, y la redundancia requiere masa. Estamos atrapados en un ciclo donde la física de partículas y la termodinámica parecen haberse aliado para mantenernos anclados a la Tierra. La Luna no es solo un destino difícil, es un recordatorio constante de que, para el universo, somos una anomalía biológica tratando de sobrevivir en un lugar donde no deberíamos existir, protegidos únicamente por una capa de metal más delgada que el papel, volando sobre una bomba controlada de hidrógeno y oxígeno. Hemos hablado de las máquinas, de la estructura de aluminio que apenas superaba el grosor de 2 latas de refresco y de la brutalidad de un motor que consumía toneladas de combustible por segundo, solo para desafiar la gravedad terrestre. Sin embargo, para comprender la verdadera imposibilidad estadística de la misión Apolo, debemos apartar la vista de los circuitos y los tanques de titanio por un momento. Incluso más allá en la escala de Kardashev, nos aguardan los niveles de tipo 2 y tipo 3, donde la humanidad no solo habite planetas, sino que sea capaz de gestionar la energía de estrellas enteras y galaxias. Lo que hoy vemos como una barrera física infranqueable, es simplemente la falta de herramientas adecuadas para nuestra ambición. La fragilidad de nuestra biología es un hecho técnico, pero la tenacidad de nuestra mente es una fuerza fundamental de la naturaleza. No hemos regresado a la Luna de forma permanente no porque hayamos perdido la capacidad, sino porque estamos aprendiendo a dejar de ser exploradores temerarios, para convertirnos en arquitectos cósmicos. Estamos construyendo los cimientos de una infraestructura que no dependa de la suerte o de un mínimo solar fortuito. La verdadera gloria de las misiones Apolo no reside en las máquinas que hoy se oxidan en el mar de la tranquilidad, sino en la demostración de que el espíritu humano es indomable frente a la brutalidad del universo. El cosmos es vasto, frío y profundamente hostil, pero nosotros somos la forma en que el universo se observa a sí mismo. Las leyes de la física dictan lo que es difícil, pero nuestra voluntad define lo que es posible. Lo que hoy hemos analizado como una imposibilidad estadística es, en realidad, el preludio de nuestra madurez. Debemos mirar hacia adentro, hacia el componente más ineficiente, frágil y biológicamente costoso de toda la ecuación: el factor humano. En la narrativa optimista de la exploración espacial, solemos imaginar a los astronautas como héroes de acero, pero la realidad termodinámica es mucho más sombría. El cuerpo humano no está diseñado para el espacio, y llevarlo hasta la Luna no fue un paseo triunfal, sino un ejercicio de supervivencia en condiciones de claustrofobia psicológica que hoy consideraríamos inhumanas. Imaginen por un instante el espacio vital. El módulo de comando de la Apolo tenía aproximadamente el volumen de un automóvil compacto pero compartido por 3 hombres adultos durante 8 días. No había asientos cómodos, no había privacidad, no había un lugar donde esconderse del aliento o del olor de los demás. La higiene era una abstracción teórica. Sin duchas, y con un sistema de gestión de residuos que consistía básicamente en bolsas de plástico pegadas al cuerpo, el ambiente interior se convertía rápidamente en un caldo de cultivo de partículas flotantes, humedad y olores penetrantes. Pero el hedor era el menor de los problemas. El verdadero enemigo era el silencio del vacío, interrumpido únicamente por el zumbido constante y monótono de los sistemas de soporte vital. Ese sonido era lo único que les recordaba que seguían vivos, pero también era el recordatorio de que, si ese zumbido cesaba, la muerte por asfixia llegaría en cuestión de minutos. Estamos dejando atrás la infancia de los cohetes químicos, para entrar en la era de la verdadera expansión estelar. Lo imposible es solo una condición temporal del conocimiento, y el riesgo es el precio que pagamos por la trascendencia. Si deseas continuar explorando las fronteras más crudas de la realidad, y desentrañar los misterios de nuestra supervivencia en el vacío, te invito a activar las notificaciones. El universo es inmenso, aterrador y maravilloso, y nosotros apenas estamos comenzando este viaje hacia lo desconocido. La próxima vez que mires la Luna, no veas un desierto muerto, sino el primer peldaño de una escalera que nos llevará a las estrellas. El futuro no pertenece a quienes temen al vacío, sino a quienes, conociendo el peligro, deciden construir un puente sobre él. Esta es la realidad de la claustrofobia psicológica. Estás encerrado en una lata de metal, suspendido en un abismo negro donde la noción de arriba y abajo desaparece. La microgravedad, lejos de ser la experiencia lúdica que vemos en las películas, es un asalto biológico inmediato.
Los fluidos corporales, que en la Tierra son empujados hacia las piernas por la gravedad, comienzan a migrar hacia el torso y la cabeza. Los rostros se hinchan, las fosas nasales se congestionan, y el corazón, al no tener que luchar contra la gravedad para bombear sangre, comienza a atrofiarse y a encogerse. En este estado de desorientación física, los astronautas debían operar la tecnología más compleja jamás creada, utilizando una capacidad de procesamiento computacional inferior a la de un termostato moderno. El aislamiento no era solo físico, era temporal. Aquí es donde el factor humano se enfrenta a la física de la información. A medida que la nave se alejaba de la Tierra, el retardo en las comunicaciones comenzaba a manifestarse. Aunque en las misiones Apolo el retraso era de apenas 1,5 segundos debido a la velocidad de la luz, ese pequeño bache en la conversación era un recordatorio constante de la distancia insalvable. No era una charla en tiempo real, era un eco de una civilización que se volvía cada vez más pequeña y frágil a través de la escotilla.